Existen infinitas variantes de Batman, tanto en la línea principal de continuidad de DC Comics, como en las historias de Elseworlds de realidades alternativas. Algunos adquieren atributos de otros personajes de DC como Linterna Verde, mientras que otros son versiones oscuras de Batman llevadas al extremo. Varios ya aparecen en otros medios y muy bien podrían volver a aparecer en futuras películas y series de transmisión. Te mostraremos las 15 variantes más poderosas de Batman en DC Comics y te lo mostramos aquí en Insane Tops. Top 15. Dick Grayson. Cuando Batman pareció morir en los cómics, Dick Grayson se hizo cargo. Altamente capacitado y entrenado por Batman y otros para convertirse en un poderoso artista marcial, Dick Grayson demostró estar a la altura de la tarea. Armado con los recursos y la tecnología de Bruce Wayne, Grayson demostró ser incluso más experto que antes en la lucha contra el crimen. La sensatez de Grayson lo distingue de otras variantes de Batman en los cómics. Aunque Batman observa ciertas reglas en su búsqueda de justicia, Grayson a menudo muestra más juicio y reservas. Top 14. Red Son Batman. Como la mayoría de las otras variantes de Batman, Batman de la Tierra 30 carece de superpoderes. Eso nunca detuvo a ningún Batman, y la versión de Red Son no es una excepción. Esta figura revolucionaria surgió en la Rusia soviética, armada con la misma determinación, habilidades y recursos que su contraparte principal. Sin embargo, su voluntad de matar lo distingue. Este Batman muestra menos escrúpulos que otros, lo que lo hace mucho más peligroso. Su compromiso con la venganza por el asesinato de sus padres lo lleva tan lejos como para desafiar al propio Superman. Top 13. Batman Thomas Wayne. La historia se desarrolló de manera diferente en la línea de tiempo de Flashpoint. Thomas Wayne se convirtió en Batman en lugar de su hijo Bruce. Poseía los mismos recursos, habilidades y determinación por la justicia, pero al igual que Red Son Batman, no tiene alergia a matar. Peor aún, persigue y mata a presuntos delincuentes en todo el multiverso de DC. Thomas Wayne incluso mató a Reverse Flash, uno de los villanos más poderosos de Flash y los personajes más poderosos de DC Comics. Top 12. Azrael. Azrael se desempeñó como Batman después de que Bane rompiera la espalda de Bruce Wayne en Nightfall, un gran arco cómico de Batman de la década de 1990. Azrael vestía una armadura muy avanzada diseñada específicamente para contrarrestar la fuerza abrumadora de Bane. El traje presentaba un sinfín de artilugios poderosos, incluidos ganchos de agarre retráctiles y Bat Shuriken. El Bat Shuriken, afilado como una navaja, se disparó desde sus guanteletes, que también contenían lanzallamas y otras medidas que lo convirtieron en una fuerte variante de Batman con la que lidiar. Top 11. Batman del futuro. Terry McGinnis, más conocido como Batman del futuro, actúa como un joven héroe en una oscura línea de tiempo futura de DC Comics. Con un traje blindado muy avanzado, con alas de planeador incrustadas y propulsores que le permiten volar, se encuentra con las variantes de Batman más fuertes en cualquier medio. El traje también contiene amplias capacidades ofensivas y defensivas, incluida la capacidad de disparar rayos láser y descargas de energía, y también soportar daños de una manera que los trajes de Bruce Wayne nunca pudieron. El traje altamente adaptable puede transformarse y adaptarse a casi cualquier situación, lo que da como resultado un Batman que toma muchas formas. Top 10. Batman de Kingdom Come. El Batman de Kingdom Come, fácilmente una de las mejores series de cómics de DC, posee un poderoso traje blindado que aumenta su fuerza, resistencia y agilidad a niveles casi sobrehumanos. Estos mitigan su edad y las lesiones sufridas por décadas de lucha contra el crimen. Esta variante de Batman también comanda un ejército de Batrones que vigilan Ciudad Gótica para él,
mostrando su riqueza, ingenio y poder de una manera que el Batman principal de DC Comics nunca ha hecho en los cómics u otros medios. Top 9. Batman el Caballero de la Noche regresa. El Batman del Caballero de la Noche regresa probablemente inspiró a la versión de Kingdom Come hasta cierto punto. Batman el Caballero de la Noche también lucha contra el crimen hasta bien entrada la vejez, con innumerables cicatrices de sus batallas. Posee una armadura de poder que le permitió luchar y derrotar a Superman, logrando una hazaña que pocos personajes en el universo DC han tenido. Top 8. Dark Claw. Dark Claw fusiona a Batman y Wolverine para crear una variante de Batman verdaderamente poderosa. Surgió de Amalgam Comics, un cruce entre DC y Marvel en la década de 1990, con todos los poderes y habilidades de Logan, incluido su esqueleto con cordones de adamantium y sus garras de adamantium en forma de navaja. Dark Claw posee el factor de curación de Wolverine, lo que lo hace mucho más fuerte que Bruce Wayne. Comparte el entrenamiento, la fuerza de voluntad y las habilidades de detective de Bruce Wayne, lo que lo convierte en un héroe imparable. Top 7. Damian Wayne. Damian Wayne entrenó desde muy joven en artes marciales, convirtiéndose en un asesino letal antes de conocer a su padre. En una oscura línea de tiempo futura de DC Comics, crece para convertirse en Batman y más. En Batman número 666, Damian hereda el manto después de que Dick Grayson muere y gana poder místico, transformándolo en un vigilante sobrenatural. A Damian siempre le resultó fácil matar y con sus nuevos poderes, que incluyen la inmortalidad y la curación mágica, lleva la cruzada de Batman a niveles aterradores. Top 6. Batman Linterna Verde. Batman Linterna Verde comparte los poderes de Linterna Verde, incluida la capacidad de crear construcciones verdes sólidas como armas y escudos gigantes. Vuela y puede viajar a Oga, tal como lo hizo Hal Jordan. Esta variante de Batman apareció en Batman in Darkest Night, una historia de cómic de Elseworlds, en la que Batman encontró el anillo de poder en lugar de Jordan. Con el impulso y la determinación de Bruce Wayne, se convirtió en una poderosa variante de Linterna Verde. La rivalidad de Batman con dos caras también dio un giro cuando el villano fue transformado por Sinestro. Top 5. Batman Linterna Blanca. En 2019, Vandal Savage mató a Batman. Un anillo de Linterna Blanca lo resucitó y lo transformó en un ser con un poder cósmico extraordinario, incluido el poder de resucitar a otros, incluso a planetas enteros. Batman Linterna Blanca ejercía el poder de enfrentarse a linternas negras, así como de defenderse contra varios miembros de Corporación Linterna Verde al mismo tiempo. En una continuidad más reciente, los Linternas Blancas también muestran el talento para combinar y usar los poderes de otras linternas a la vez, haciéndolos aún más poderosos. El potencial de esta variante lo convierte posiblemente en el Batman más fuerte en cualquier forma. Top 4. Hellbat. Batman construyó la armadura Hellbat junto con la Liga de la Justicia y en muchos sentidos es una Liga de la Justicia de un solo hombre para quien la use. Una malla de nanopartículas comprende el traje avanzado, lo que le permite cambiar de forma y también hacer crecer alas si es necesario. El traje también posee fuerza de velocidad, lo que significa que Batman puede correr tan rápido como Flash. El traje también resulta indestructible, inmune a cualquier ataque convencional que desplieguen los villanos y también a los no convencionales. Sin embargo, la armadura viene con un gran inconveniente. El uso prolongado agota el metabolismo de Batman, lo que puede poner en peligro su vida. Top 3. Batmite. Batmite reina como el mayor fanático de Batman desde otra dimensión, donde tiene el poder de viajar entre realidades, puede alterar la realidad y realizar magia a un nivel cósmico.
A pesar de su apariencia tonta y su tonta historia de la Edad de Plata, se encuentra entre los seres mágicos más poderosos de DC Comics. Bat-Mite también se vuelve invisible, lo que confundió a Batman en sus primeros encuentros a principios de la Edad de Plata de los cómics. Además, Bat-Mite posee tal poder que generalmente es inmune a los muchos cambios en la continuidad de DC Comics, manteniendo su historia con Batman. Top 2. Batman en la silla Mobius. La silla Mobius le otorgó a Batman omnisciencia y conciencia cósmica por un breve tiempo. Principalmente el instrumento de Metron, quien está con los personajes más poderosos de DC Comics. La silla Mobius le permitió a Batman una visión extraordinaria de su pasado y futuro. Batman percibe un tremendo conocimiento de su tiempo en la silla, incluido el hecho de que había 3 Jokers diferentes en su universo, un misterio que tardaría años en resolverse y solo generó más preguntas para el Caballero de la Noche. Top 1. El Batman que ríe. El Batman que ríe absorbió los poderes del Dr. Manhattan, una figura divina por derecho propio, lo que le permitió manipular la materia y la energía, así como percibir el tiempo y el espacio, en una escala que apenas se puede entender, excepto por algunos personajes de DC Comics. El Batman que ríe creó un universo por su cuenta, mostrando su verdadero potencial cósmico. Esta figura omnipotente y casi todopoderosa surgió del multiverso oscuro y es quizás la variante de Batman más poderosa en la historia del cómic.